educación, esto lo dicen los Misak, abro comillas, la educación no ha dado los resultados esperados. Poco importa lo que se plantee en los programas de las instituciones y lo que digan el MEN y el plan de vida. La relación del discurso de la interculturalidad con la realidad guambiana no es más que de ruptura. Pero, ¿por qué el discurso de la interculturalidad, ¿sí? y esa idea de la etnoeducación en la educación propia rompe con la realidad guambiana? Existen ciertas condiciones en la realidad del presente guambiano que permiten observar esa ruptura. En palabras de Taita Álvaro Morales, que fue alcalde de Silvia y exgobernador, expresada en la institución educativa agropecuaria de Guambía, encontramos elementos que nos permiten comprender esa realidad. Abro comillas, dice Taita Álvaro Morales. Los jóvenes de hoy, cuando salen del colegio, llegan a sus casas directo al televisor. Prefieren las novelas que están llenas de enseñanzas de éxitos individuales, en lugar de conversar con sus padres alrededor del fogón, o incluso de ayudar en las labores diarias de su casa y cultivos. En esas condiciones es difícil que se siga la tradición de la palabra y pone en riesgo nuestro proceso de reexistencia. ¿Qué ganamos con que los profesores hablen guambiano si el entorno es mestizo? La idea es educar al joven guambiano para la idea de él. Esas palabras se percibe una latente preocupación, a saber, el contacto permanente que tienen los jóvenes con la sociedad nacional, que por supuesto no es solo por la vía del televisor, sino también en el mismo colegio. Esto se comprueba con los PEI del programa de educación, en donde los guambianos tienen derecho a utilizar el 20% del currículo en asignaturas que enfaticen en la vida y pensamientos propios. En Guambía, con este porcentaje se dicta pensamiento guambiano. Algunos maestros enseñan a los hombres a hacer sombreros o a tejer a las mujeres, también a bailar las danzas propias, del angelito, de la chucha, y materias agropecuarias desde primaria. El 80% restante de la educación es ocupada por el programa básico del ministerio. Sin embargo, las reformas educativas guambianas desde el 1997, 98 y 99 se han elaborado bajo el PEC, que han intentado reconocer las falencias que aún hoy son existentes. Esto se observa en el PEC, que plantea como uno de sus objetivos impulsar a los jóvenes para que sigan una carrera académica en un esquema de competencias. Esto último evidencia una ruptura de la formación del joven Misak en el proceso educativo, una ruptura con lo que él es, con la tierra que trabaja y con su propia familia, cabildo, pueblo, tradiciones y memoria. Es una formación al fin y al cabo para el éxito individual, alejado de su comunidad. De este modo la educación se convierte también en desintegrador del pueblo Misak. Entonces ahí nos encontramos con una cosa bastante interesante. De esta manera se hace evidente una paradoja en el proceso de construcción de la educación propia. Esta paradoja se hace clara cuando escuchamos a Taita Jeremías al hablar del Kambalat, cuyo significado expresa, abro comillas, no significa meterse en una sola forma de pensamiento, significa unidad en la diferencia. Esa unidad en la diferencia es expresada por Turay en Igualdad y Diversidad, en donde expresa que lo que nos hace iguales no es que seamos criaturas de Dios o estemos dotados de razón o seamos iguales porque todos tenemos los mismos derechos, de la misma manera que en 1820 esa ley de Bolívar nos quiso poner a los indígenas en igualdad de condiciones jurídicas, sino que somos iguales porque somos diferentes. Esa propuesta que está encaminada no solo al reconocimiento del otro en un proceso de alteridad, podemos observarla en el pueblo Misak, en tanto ellos intentan generar lo que Turay afirma es un proceso de individuación que supone el esfuerzo de los actores por ser sujetos que buscan la propia subjetivación. En otras palabras, el pueblo Misak está actuando para llevar la vida que ellos quieren llevar, de acuerdo a su conciencia de sí, unida al mundo tecnoeconómico que ellos practican, sin desconocer que hacen parte de una estructura llamada sociedad nacional.
También intervino con esto cuando escuchamos a Álvaro Morales decir en la institución educativa agropecuaria de Guambía que, abro comillas, es necesario que aprendamos 100% el conocimiento de la sociedad nacional y 100% el conocimiento propio. El problema resulta cuando la historia muestra que el proceso de interculturalidad y ese proceso de etnoeducación planteado por el gobierno nacional desde el ministerio, incluido en la educación propia, ha sido motivo de disociación y de ruptura dentro de la movilización del pueblo Misak. Pero entonces, ¿cómo asumir el conocimiento de la sociedad nacional para que no genere la ruptura que hasta ahora se ha venido presentando? ¿Es posible aprender las dos formas de pensamiento al 100%, aun cuando en esencia son pensamientos opuestos, y a la vez hacer conscientes a la gente, al pueblo Misak, de que se hace con el fin de preservarse como pueblo? ¿Será entonces necesario invertir el valor de la educación formal frente a la educación propia? Y termino con la pregunta con la que inicié. La educación de esta segunda parte, la educación propia por encima de la educación de la sociedad mayoritaria. Muchas gracias.